Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor, la gloria a nuestro Padre Celestial porque hoy tenemos un día maravilloso que Él nos regala y sobre todo tenemos una palabra de edificación y de bendición para tu vida y para todo aquel que la quiera tomar, escuchar y sobre todo respetar y guardar, ¿ok? Y ante todo que el Espíritu Santo me ayude a impartir esta pequeña enseñanza que puso en mi corazón. Amén y amén. El beneficio de las críticas y las murmuraciones en nuestras vidas. A veces nosotros todo lo vemos del lado negativo. A veces nosotros vemos que las críticas, las murmuraciones contra nosotros y el levantamiento negativo en contra de nosotros con calumnia, murmuraciones y falsos testimonios y lo que se levanten contra nosotros, para nosotros está mal. Y muchas veces queremos estar lejos de las personas que realmente están diciendo, hablando lo incorrecto y lo que están es hablando y levantando falsos testimonios a nuestra vida. Pero yo quiero hoy hablar del beneficio de que nos traen, lo que nos trae una crítica a nosotros, el beneficio de las murmuraciones que hacen en contra de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a madurar, porque cuando nosotros no maduramos o no estamos maduros, eso nos va a afectar tanto al punto que queremos huir de aquellas personas y de esos lugares que son incómodos. Cuando tú te ves en la Biblia, Dios, en lugar de quitar, de sacar a sus hijos de esos lugares, como que permitía que ese lugar más vamos a decirlo así, que lo hundieran aparentemente. Por ejemplo, tú ves a un Daniel que no tenía nada para que lo llevaran a un foso de los leones. No era una persona perfecta, pero sí era una persona que realmente se guardaba para mantenerse íntegro delante de los ojos de Dios. Y Dios no evita el foso de los leones. Vemos a los tres hebreos que realmente estas tres personas lo que eran diferentes porque realmente le estaban exigiendo algo que ellos no iban a hacer y que ellos no se iban a doblegar a ninguna estatua y que ellos no iban a hacer ni adorar a nada de lo que no fuera su Dios. Entonces la esencia que cargaban totalmente era diferente a esas personas que estaban alrededor. Pero vemos que Dios aparentemente, en lugar de ayudarlos al momento, no los ayuda, sino que lo permite que los metan en el foso, perdón, al horno de fuego. Cuando tú ves a Lázaro, parece que el amigo como que realmente quería que lo metieran en la tumba, lo enterraran y después él llegar, después él revelarse. Y nosotros tenemos que madurar como personas, como hijos de Cristo, aprender a vivir y a estar en los tiempos donde realmente se levante la persecución, donde se levante la crítica, donde se levante el señalamiento, donde se levanten las murmuraciones, las quejas y que se levante lo que se quiera levantar para que Dios se pueda exhibir, para que Dios pueda revelarse, para que Dios se pueda manifestar. Y esto me encanta porque realmente a veces nosotros queremos huir, salir, correr y no queremos estar en esos lugares incómodos. Y Dios nos deja para nosotros madurar. Y Dios nos deja para nosotros experimentar el respaldo de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que mía es la venganza. No, no tomen eso para ustedes, mía es la venganza. Es decir, que Dios es el que se encarga de todo aquel que se levante en contra de ti. Es decir, que Dios es el que te va a defender, no tú la que te tienes que defender. Es decir, que Dios es el que te va a respaldar en medio de esa incomodidad. Vemos que realmente a Daniel lo respaldó fue el cielo. Vemos que a estos tres hebreos lo respalda es el cielo. Vemos que a todas las personas que realmente estaban apostando en contra de los ungidos de Dios, quien salía a defenderlo, quien salía a dar la cara sobrenatural siempre era el cielo. Y es por eso que nosotros tenemos que estar tan maduro en el espíritu para nosotros solamente dejar obrar cómo Dios es que te va a defender, cómo Dios es que se va a levantar a cuidarte, a protegerte y a exhibirle a la gente y a proclamarle a la gente que no estás loca, que no estás loco, que Él está contigo. Vemos al grupo de Coré.
un grupo de liderazgo que se levantó en contra del liderazgo de Aarón y de Moisés. Y vemos la guerra que se levantaron en ese momento para querer poner el pueblo en contra de Moisés, hacer y deshacer ellos porque querían el lugar, la posición de Moisés. Pues aquí podemos sacar mucho mensaje sobre referente al grupo de Coré. El grupo de Coré todavía existe. El grupo de Coré es ese grupo que se va a levantar a querer quitarte o a querer tener lo que Dios te ha dado. Wow. A querer quitarte o a querer ponerse o querer agarrar la posición o querer en ese momento lo que portas como Cristo. Y muchas veces no es nada más la iglesia, muchas veces no es nada más la ropa, muchas veces no es nada más cómo te vistes, sino la esencia, la personalidad, la amistad, la relación que cargas con tu amado. Y es por eso que tenemos nosotros es que levantarnos a madurar para nosotros no sufrir, sino gozarnos de qué manera Dios esta vez me va a respaldar, de qué forma o de qué manera Dios ahora se va a revelar. Nosotros vemos el fin del grupo de Coré que se levantó contra los dos ungidos de Dios, que es Moisés y Aarón. Vemos el fin, que la tierra misma se lo tragó porque realmente estas personas se habían levantado con las personas incorrectas. Y es por eso que nosotros no debemos ni de mover un dedo, ni de hablar nada, ni de decir nada cuando realmente cargamos a un Dios de justicia. Y yo quiero hablarle a alguien que a lo mejor en este tiempo, en este momento ha sufrido, ha llorado, ha gemido delante de la presencia de Dios. A lo mejor te está pasando como Aarón, a lo mejor te está pasando como Moisés. Estás viendo la injusticia, estás viendo las murmuraciones, estás viendo la queja, estás sintiéndote mal porque por un momento se están levantando a decir y a hablar cosas que no son. Pero yo quiero hablarte hoy, que florecerás y reverdecerás delante de todas esas personas. Y es por eso que Dios no te ha movido, y es por eso que Dios no te va a sacar todavía, y es por eso que Dios ahí te va a dejar, y es por eso que realmente Dios no te va a mover, porque es ahí donde quiere exhibirse, es ahí donde se quiere revelar, es ahí donde te quiere reverdecer, es ahí donde te quiere exaltar, es ahí donde realmente Él quiere que las personas entiendan cuál es el Dios que tú le sirves, al Dios que realmente está contigo. Vemos que cuando el grupo de Coré se muere, la tierra se lo traga y vemos el respaldo de Dios en Aarón y Moisés, a pesar de que en ese momento ellos estaban incómodos por lo que estaba haciendo el grupo de Coré. Sale Dios por ellos. Esa historia ya la sabemos, ¿verdad? Eso está en número 16. Pero vamos al número 17, donde realmente me llama mucho la atención, que quedó como la secuela del grupo de Coré, porque ya el grupo ya de Coré ya se lo había tragado la tierra, pero se levanta otra vez, o como que quedaba un grupo que todavía seguía murmurando, quejándose sobre Moisés y Aarón. Pero vemos el respaldo de Dios sobre el sacerdocio, sobre lo que portaba Aarón y Moisés, sobre lo que realmente estaba Dios demostrando y exaltando la esencia y sobre todo lo que portaba Aarón de parte de Dios. Y es por eso que yo quiero hoy hablar contigo. Hoy quiero transmitirte esta palabra porque hoy quiero decirte, levántate. No es tiempo de llorar. No es tiempo de sentirte triste, no es tiempo de sentirte menos, no es tiempo de menospreciarte, no es tiempo de decir que, porque yo, no es tiempo de decir, ¿sabes qué? ¿Será que es Dios si me llamó? No es tiempo de decir, ¿será que estoy en lo correcto? No es tiempo de decir, ¿será que Dios sí está conmigo? Es tiempo de darle lugar a Dios y decirle al Señor, yo sé quién me llamó, yo sé quién está conmigo, yo sé lo que porto, yo sé quién es mi respaldo, yo sé quién es mi justicia, yo sé quién es mi Dios, yo sé con quién camino, yo sé quién fue que me sacó de Egipto, yo sé quién fue que me sacó del pecado, yo sé que de dónde vengo, porque yo sé quién me sacó. Es el tiempo no de darle lugar al enemigo, de sentirte mal por lo que están diciendo, de lo contrario es de levantarte y declarar y decirle y dejarle muy claro a la atmósfera que el enemigo quiere ponerte a tu alrededor, decirle, ¿sabes qué?
Yo sé lo que porto, yo tengo identidad. Yo sé de dónde salí y de dónde me sacaron. Yo sé lo que porto en Cristo. Y como sé, no voy a llorar, no me voy a entristecer, sino que me voy a levantar a esperar cómo el diablo va a quedar en vergüenza, porque yo sé el Dios que le sirvo y el Dios que me va a exhibir y el Dios que me va a guardar y sobre todo el Dios que se va a encargar de hacerle entender que lo que porto y que lo que cargo, esto viene de Dios. No tenemos que mover ni siquiera un dedo. No tenemos ni siquiera que abrir la boca, nada. Dejémosles el lugar de la venganza a Dios, porque Él es perfecto de darle la justicia al que la tiene. Él es perfecto de respaldar lo que Él llamó. Él es perfecto de levantarse a respaldar lo que Él mismo ha dicho. Por eso es que a veces nosotros, el enemigo nos gana ventaja, porque sabemos que cargamos y portamos una palabra de parte de Dios y el enemigo se levanta en contra de esa palabra y nosotros, en lugar de entender que eso lo está diciendo Dios y como lo está diciendo Dios, Él mismo se tiene que encargar de defender lo que Él dijo. Nosotros pensamos que estamos solos y la vida se nos viene abajo cuando tenemos que levantarnos para que Dios haga lo que tenga que hacer, ¿ok? Entonces yo quiero levantar a alguien que en este momento, en este tiempo, no sé, ha pasado lo que es persecución, crítica, señalamiento, se ha sentido mal por lo que han dicho de ella o de él y quizás en este momento te has sentido en duda, ¿será que Dios me llamó? ¿Será que Dios realmente me dijo? Y no va a haber ni siquiera, no sientes ni siquiera un profeta y alguien que te ponga la mano y que te diga Dios si te llamó. Pero hoy yo vengo a declararte, hoy yo vengo a proclamarte, hoy yo vengo de parte de Dios a profetizarte, hoy yo vengo de parte de Dios a que tú entiendas que tú no estás sola, que no fuiste tú quien te llamó, que no eres tú la que realmente eligió lo que Dios te dio, fue Dios quien te llamó, fue Dios que te dio eso que tú portas y así como Dios te lo dio, Él se va a encargar de protegerte, de guardarte y sobre todo, de exhibirte y reverdecerte delante de todo aquel que se ha levantado contra ti. La vara de Aarón, esto lo hemos leído muchísimas veces, pero el Espíritu de Dios hoy me dijo, habla de esto, porque de esa misma manera yo quiero que tú entiendas que reverdecerás Migdeli. Y yo hoy te digo a ti, la persona que me está viendo por medio de esta pantalla, reverdecerá y te exhibirán por causa de lo que han dicho y de lo que han hablado. Y lo peor de todo esto es que me llama la atención, o mejor dicho, lo mejor de todo esto, quise decir, es que en medio de todos los murmuradores y de los quejones y de los que se estaban levantando contra Aarón y Moisés, vemos que Dios se encargó, es que el liderazgo de Aarón fuera el que reverdecido y bendecido y sobre todo respaldado, a pesar de que Dios dijo que los otros, que buscaran las varas de los otros o de la otra tribu, pero al que respaldan es la de Aarón. Y mira lo que dice la palabra de Dios. El Señor ordenó a Moisés, dile a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal. Es decir, una por cada uno de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Levi escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de la familia patriarcal debe tener su vara. Colócalas en la tienda de reunión, enfrente al arca de las tablas del pacto, donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será la de mi elegido, de tal manera que me quitaré de encima las constantes quejas de los israelitas que levantan contra ustedes. El Dios maravilloso que es tan sabio e inteligente me llama la atención porque es que Él manda a reunir, Él manda a agarrar todas las varas, Él las manda a colocar en el lugar donde realmente se reunían para sentir la presencia y para Dios a manifestársele. Él manda en ese momento agarrar cada nombre de cada vara
para poder reunirlas y que pudieran ver el respaldo tan poderoso en la vida de Aarón. Y una de las cosas que me llama la atención es que dice la palabra, colócalas en la tienda de reunión y frente al arca con las tablas del pacto, donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será la de mi elegido. Vemos aquí que dice, de tal manera que me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. O sea, a Dios le molestaba, le turbaba, y la única forma de que Dios se sacudiera y se quitara de esas personas o esas voces que se quejaban delante de él, me imagino las críticas, las murmuraciones contra Aarón. ¿Quién lo llamó? ¿Y este quién es? ¿Y quién se cree este? Ahora se cree un elegido, un escogido, ahora se cree el sacerdote, ahora él es el que se cree con su familia. ¿Qué tipo de murmuraciones o de queja tendrían estas secuelas del grupo de Coré? Porque para mí era la secuela. Esto era lo que quedaba de ellos, porque ellos ya habían visto lo que le había pasado al grupo de Coré y ellos seguían con la queja y la murmuración. Y así hay gente que puede ver el poder de Dios sobre tu vida, hay gente que puede ver cómo Dios te usa, hay gente que puede ver las cosas y las señales y prodigios que Dios ha hecho en tu vida, hay gente que puede ver que Dios está contigo, pero ellos no se conforman y siguen quejándose y murmurándose, siguen criticando y señalando, y esas quejas están llegando al cielo, a los oídos de Dios, como un fastidio. Esas quejas están llegando a la presencia de Dios como una fatiga, porque realmente no le agrada a Dios lo que estén diciendo, lo que estén hablando en contra de ti. Y como Dios es un Dios de justicia, me encanta porque manda las varas todas a reunir para poder exhibir a Aarón, para poder hacerle entender cuál era el Dios de Aarón y el respaldo de Aarón. Y es por eso que yo dije al comenzar que muchas veces nosotros queremos que Dios nos quite, nos saque de los lugares incómodos donde se levantan contra nosotros. Pero Dios lo que hace es reunirnos, lo que hace es juntarnos para que puedan ver lo que porta y cómo Él te va a respaldar y cómo Él te va a exaltar. Por eso nosotros no debemos de temer al hombre, como dice la palabra que leí esta mañana, que nosotros tenemos que temer es al que quita la vida, temer el que mata el alma, no realmente al que puede hacernos algo, como muchas veces tememos al hombre, que dice el hombre, que dice esto, pero nosotros tenemos que temerles a Dios, a ese Dios todopoderoso que sí tiene el poder de todas las cosas y la potestad de todas las cosas. Entonces Moisés se le comunicó a los israelitas y a los jefes y le entregaron 12 varas, una por cada jefe de familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón, y Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda donde se guardan las tablas del pacto. Al día siguiente Moisés entró en la tienda, y al fijarse la vara que representaba a la familia de Levi, y vio que la vara de Aarón no solo habitaba retoñando, sino que también tenía botones, flores, almendra, sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y la puso delante de los israelitas, para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido, y cada jefe tomó su propia vara. Entonces dice, el Señor le dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón al frente del arca con las tablas del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes, para que tengan evidencia lo que le pase o lo que le puede pasar a todo aquel que se quiera seguir levantando contra el liderazgo de Aarón. Y yo quiero hacerte entender que Dios va a dejar evidencia, Dios va a exhibirte, Dios te va a resaltar, Dios te va a cubrir, pero Dios te va a exhibir y a resaltar delante de todos los que se estén levantando contra ti, para que puedan ver y entiendan al Dios que tú le sirves. Vemos la parte donde el mismo Dios le hace entender a Moisés que dejara en ese momento las varas de la vara de Aarón guardada en ese momento, para que ellos pudieran ver la señal que él estaba mostrando, que él estaba
que Aarón estaba, el liderazgo de Aarón estaba respaldado por el cielo. Señor, el Señor todas las varas la puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido, cada jefe con su propia vara, para que ellos mismos vieran y tuvieran evidencia que mientras ellos, sus varas no habían reverdecido, estaban secas, estaban insípidas, no tenían florecimiento, la vara de Aarón estaba reverdecida, con color, bonita, con almendra. O sea, vemos aquí que el mismo Dios le da por señal, por prodigio en ese momento a los israelitas que se estaban levantando como rebelde contra el liderazgo de Aarón. ¿Qué quiere hacer entender Dios aquí? Que Dios va a dar evidencia, Dios va a exaltarte, Dios va a glorificarse para que entiendan. Y va a dejar señal para que entiendan y se acuerden que cuidado vuelven a levantarse contra ti, que cuidado se pueden volver a levantar porque hay una señal, hay una marca que Dios está dejando para que entiendan que Él está contigo. Y ahí se vuelve a colocar la vara al frente del arca para que esto sea como, para que esto sea como señal, sí, y advertencia a los rebeldes y ellos vean que si vienen contra ustedes, ellos entiendan quién es el que está con ustedes. Y Moisés lo hizo tal como el Señor se lo ordenó. Entonces los israelitas dijeron: estamos perdidos, estamos totalmente perdidos, vamos a morir. Todo el que se acerca al santuario del Señor muere, así que todos moriremos. Ahí empezaron a decir: tengo miedo, por ahí como la broma del meme, tengo miedo, porque realmente entendieron que no tenían que levantarse con el liderazgo de Aarón. Y así va a ser muchas personas, escúchame bien, así le va a pasar a muchas personas. Van a tener miedo cuando vean la evidencia del poder, del respaldo, de cuando tú reverdezca, cuando tú florezca, cuando Dios te exhibe, cuando Dios te exalte y puedan ver lo que Dios va a hacer contigo, al punto que van a decir: tengo miedo porque me metí con la ungida, tengo miedo porque me metí con el ungido, tengo miedo porque hablé de ella, tengo miedo porque dije lo que no tenía que decir de ella, tengo miedo porque dije lo que no tenía que decir. Yo estaba leyendo aquí y me gustó esto. La vigilancia y el cuidado que tenía la vara de Aarón era algo muy poderoso que representa un respaldo sobrenatural del cielo, mientras que la vara de los otros, a pesar que estaban en la reunión, en el lugar donde se encontraban con Dios, donde Dios los quería, donde Dios dijo que llevaran esa vara, nos hace entender que a pesar que las varas estaban en el lugar que Dios los había llamado, que Dios le había dicho, habían obedecido llevando la vara, sí, pero no tenían el respaldo que tenía Aarón. Y así hay muchas personas que quizás tú puedes ver con la Biblia en la mano, con el vestido largo, con la corbata, en el lugar que tú dices: wow, fulano de tal está en este lugar, esta persona está en esta posición, pero a la hora de reverdecer no reverdece, no se le dé fruto, no se le ve el respaldo, no se le ve a la hora que la presencia de Dios está en ese lugar, que la presencia de Dios está en ese sitio, porque realmente ahí es donde Dios te está haciendo entender lo que Él sí respalda y lo que Él no respalda. Y parece mente que Dios le gusta poner lo que realmente está seco, lo que está muerto, con lo que sí está vivo. Vemos que la vara de Aarón estaba viva, estaba en un buen cuidado, un buen respaldo de parte de Dios, pero sobre todo reverdecía, estaba en ese momento sacando la vara de Aarón lo que estaba vivo, mientras que la otra vara estaban secas y no reverdecieron. Y eso nos lo hace entender a nosotros, que muchas personas, a pesar de todo, que estén en el lugar, que estén en obediencia, estén correctamente, pero tú dices: wow, pero falta algo, necesito que evidencia de que esa vara reverdezca, que esa vara dé fruto, de que esa vara me dé una esencia, de que esa vara me haga una señal que ahí está Dios. Y tú dices de repente: es que me estoy dando cuenta que esto está muerto, que esto está seco, y que aquí es donde Dios quiere que yo reverdezca, aquí es donde Dios quiere resaltarme, es aquí donde Dios quiere
exhibirme. Por eso nosotros no podemos preocuparnos en los lugares incómodos que Dios nos coloca. Perdón. Daniel, los 3 hebreos y millones de personas que caminaron junto a la voluntad de Dios en lugares incómodos, es en el lugar donde Dios los hizo exhibir y les dejó muy claro el cuidado y la vigilancia en ese momento que cargan esa persona de parte del cielo. Y yo quiero decirte el día de hoy, quizás tú dirás con quién estoy, quién me extiende la mano, quizás el día de hoy tú dices, Dios, aparentemente me siento como sola o me siento como solo, no veo nada. Pero quiero decirte que el cuidado y la vigilancia que tienes y el respaldo del cielo es tan grande, es tan poderosísimo que las mismas personas van a tener que entender lo que cargas y lo que portas de parte del cielo. Así que no necesito que hoy bajes la cara. Hoy no es el tiempo de bajar la cara, hoy no es el tiempo de sentirte mal, hoy no es el tiempo de decir, ¿sabes qué? Me siento mal, ¿será que Dios me llamó? No, hoy es el tiempo de levantarte y decirle al Señor, haz como quiera, no me voy a mover y no voy a defenderme porque yo sé que tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer. La palabra hebrea para almendra significa vigilante. Y los árboles de almendro son los primeros en florecer cada año, simbolizando la vigilancia. La vara de Aarón con almendra representa la vigilancia constante de Dios y su cuidado por su pueblo. Vemos aquí la importancia de nosotros ver el cuidado que Dios tiene sobre todo aquel que se estén levantando con Él o en contra de ella. Aquí nos damos cuenta la vigilancia y el cuidado que Dios tiene para tu vida. La vigilancia y el cuidado que Dios tiene hacia ti. El milagro de dar vida a una vara de madera muerta es una poderosa metáfora de la vida que Dios puede dar. Es una perspectiva de la fe cristiana. Se ha interpretado que la vara de Aarón que reverdeció representa a Cristo resucitado que mora en el espíritu de los creyentes. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si vemos a un Dios que resucitó al tercer día cuando todo estaba muerto. Y cuando tú moras con el espíritu que hizo levantar de los muertos y resucitar a Cristo, a Lázaro, a Dorca y a muchas personas que nos hacen entender que el Espíritu de Dios le dio el respaldo. Si tú caminas con ese Espíritu, ¿por qué tú vas a preocuparte? ¿Por qué tú vas a llorar cuando no debes? ¿Por qué tú te vas a levantar a sentirte mal o menospreciado cuando tú caminas con el cielo agarrado? Tienes el mejor respaldo y tienes la mejor vigilancia, tienes el mejor abogado y tienes el mejor juez. Así que por favor no es tiempo de llorar, no es tiempo de sentirte mal, es tiempo de aprovechar de lo que portas y de lo que cargas de parte de Dios y sentirte orgullosa y orgulloso que el cielo donde te estén criticando, donde se estén levantando, es ahí donde vas a reverdecer. Es ahí donde van a tener que callarse y van a tener miedo de decir, cuidado me meto con la ungida. Que me libre Jehová de meterme de nuevo con ella. Que me libre Jehová de meterme con él, porque estoy entendiendo con quién anda. Así que yo quiero el día de hoy que tú entiendas el beneficio de las críticas y de las murmuraciones. Es incómodo, sí, muchas veces nos saca lágrimas, sí, muchas veces nos sentimos mal, sí, porque somos humanos y estamos en una carne, pero nosotros no estamos para estar en la carne, estamos para estar en el espíritu, fuertemente, levantarnos espiritualmente, aguantar y a resistir para poder demostrarle a las personas con quién andamos. ¿Quién es el vigilante y el respaldo, cuidado que cargamos celestial? Y eso era lo que tenía Aarón y Moisés. Siempre va a quedar una secuela. Esa secuela era ese poquitico de personas que había quedado del grupo de Coré. Pero Dios no las quita. Estos no murieron. Dios no los quita. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesita que ellos puedan ver y puedan oler y puedan sentir el perfume, la esencia que cargas de Cristo.
la esencia, el respaldo, la justicia, lo que portas del cielo. Y yo con esta palabra definitivamente me levanto el día de hoy a tomarla, a guardarla en mi corazón y a decir, Señor, haz como quiera, porque yo sé que en medio de lo que está muerto, tú te exhibirás de lo viva que estoy en medio de muchas personas. Y tú necesito que entiendas esta parte. Dios siempre nos va a poner Saúles alrededor. Dios siempre nos va a poner a esos Elís, esa gente que le falta visión, esa gente que le falta comunión, esa gente que le falta relación, esa gente que le falta profundidad, esa gente que realmente no tienen hace rato que escuchan la voz de Dios. Esa es la gente que Dios muchas veces nos va a poner alrededor. Esa gente que realmente no sale de un chisme, de una hipocresía, de una arrogancia, de una altivez. Esa gente tiene que estar alrededor. ¿Sabes para qué? Para que puedan ver lo viva que estás en el Espíritu. Y ellos pueden entender lo seco y lo muerto que ellos están. Necesito que alguien se levante a reverdecer delante de los murmuradores y los críticos, por encima de todo, aunque duelga, aunque sientas por momento, levántate, sécate las lágrimas y levántate como una mujer guerrera. Es tiempo de soltar los tacones y el maquillaje. Es tiempo de levantarte, agarrar tus zapatos de guerra, ponerte el escudo de la fe, la coraza, la espada y levantarte como una guerrera y decir, ¿sabes qué? Voy a reverdecer por encima de lo que el diablo esté tramando, porque es que no estoy sola, estoy con el Todopoderoso y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Levántate porque Dios te va a guardar, te va a vigilar, te va a proteger, te va a reverdecer y sobre todo se va a levantar a exhibirte en medio de lo que está muerto, en medio de lo que no tiene vida. Dios te bendiga y que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento. Recibe la palabra de Dios para que recibas la paz que necesitas. Dios te bendiga.